Les pido que me acompañen por favor a Lucas capítulo 3 y vamos a estar en los versículos 21 al 38. Dice así la palabra del Señor. Lucas 3:21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melqui, Melqui de Jana, Jana de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Resa, Resa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cosam, Cosam de Elmodam, Elmodam de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliakim, Eliakim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Booz, Booz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Admín, Admín de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Asfarsad, Asfarsad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Maalaleel, Maalaleel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Como le gustaba decir a R.C. Sproul cuando predicaba después de que leía la palabra del Señor: esta es la palabra de Dios, recibámosla todos como la palabra de Dios. Aún los nombres, aún los trabalenguas que están ahí que son nombres. Todo esto es la palabra del Señor y hoy nos vamos a exponer a ella. Este es un año de elecciones en México, ¿cierto? Y cuando un presidente es elegido para gobernar un país, es elegido en una fecha específica, pero no toma posesión de inmediato, no empieza a gobernar de inmediato, ¿sí? Según tengo entendido, las elecciones aquí en México son en junio y el presidente toma posesión hasta fin de año, hasta diciembre. En algunos países ese evento se llama toma de posesión, en otros se llama investidura, en otros se llama inauguración presidencial. Ya habían sido elegidos como presidentes, como gobernantes, pero aún no comenzaban a gobernar hasta el día que inauguran su mandato. Algo similar sucedió con Jesús. Él era el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. Su primo Juan había preparado el camino y habían habido muchos testigos de la deidad de Jesús y del ministerio salvador de Jesús. Estaba el testigo de Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista. Estaba María también de testigo, José de testigo. Estaba Simeón y Ana en el templo de testigos, los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús. Había muchos testigos, pero Jesús todavía no había comenzado oficialmente su ministerio. Entonces, cuando llegamos a Lucas 3, versículo 21,
nos encontramos con el día de la inauguración del ministerio de Jesús. Ya se nos dijo que Él es el Mesías. Él es el que cumplió las profecías del Antiguo Testamento de que vendría un Salvador, pero todavía no ha empezado su ministerio. Hasta este punto Jesús no ha enseñado nada, Jesús no ha llamado a sus discípulos, Jesús no ha sanado como parte de su ministerio mesiánico, pero después de aquí empieza la acción. Específicamente en el capítulo 4, después de ser tentado por Satanás en el desierto, Él empieza a enseñar. Eso lo leemos en Lucas 4:14, que en unas cuantas semanas, si Dios nos permite, estaremos ahí. Este sermón se titula La inauguración del ministerio de Jesús y lo dividiremos en dos partes. Está bien fácil, el bautismo y la genealogía. ¿Sí? Está bien fácil. A la primera parte la he titulado La confirmación del ministerio de Jesús desde el cielo. Dios confirma el ministerio de Jesús, inaugura su ministerio mesiánico. Y la segunda parte la he titulado La confirmación del ministerio de Jesús desde la historia, por la genealogía. Entonces, Jesús inaugura su ministerio siendo confirmado por Dios desde el cielo y el Espíritu Santo descendiendo sobre Él. Y Jesús es confirmado por la historia también. Él es el heredero real de la realeza, legítimo, descendiente de Adán, de Abraham, de David, que ha venido a salvarnos. Entonces, veamos en primer lugar la confirmación del ministerio de Jesús desde el cielo. En Lucas 3, el domingo pasado estuvimos estudiando eso. Leemos que Juan era el que estaba preparando el camino para la llegada del Mesías. Israel necesitaba prepararse para recibir al Mesías. Y Juan estaba como abriendo brecha para que Jesús llegara. ¿Y cómo estaba haciendo eso? Estaba llamando a la gente a arrepentirse de sus pecados y como muestra de su arrepentimiento, bautizarse en el río Jordán. Y el bautismo de Juan, dijimos el domingo pasado que no es como el bautismo de nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. El bautismo de Juan es un bautismo preparatorio para preparar a Israel para la llegada del Mesías. Era bautismo, dice Lucas, para arrepentimiento de los pecados. Pero cuando llegamos al versículo 21, en Lucas 3, leemos algo sorprendente. Dice Lucas, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. ¿Cómo así? ¿No que era un bautismo para arrepentimiento de pecados? O sea, Juan le estaba diciendo, ustedes piensan que son puros porque son judíos y son descendientes de Abraham. Ustedes piensan que son puros porque participan de los sacrificios y de los ritos del templo. Ustedes piensan que son puros porque son circuncidados. Ustedes piensan que son puros porque recibieron la ley de Moisés. Pero ustedes no son puros, ustedes son pecadores. Y ustedes no están listos en su pecado para recibir a Jesús el Mesías. Tienen que prepararse. ¿Cómo? Bautícense, arrepintiéndose de sus pecados. Ustedes son pecadores que necesitan ser purificados para recibir al Mesías. Pero nosotros, por toda la revelación bíblica, sabemos que Jesús no tenía pecado. Él no tenía nada de qué arrepentirse. Él no había desobedecido la ley de Dios nunca. Había obedecido perfectamente a sus papás. Imagínense, papás, tener un hijo perfecto. Perfecto. Jesús, saque la basura. Sí, mamá, siempre. Nada de pero, mi hermana no lo hizo ayer y yo sí, me lo estás pidiendo a mí. Nada de reclamos, de peleas, nada. Jesús nunca había pecado, nunca había deseado a una mujer en su corazón, nunca había envidiado las posesiones de otro, nunca había tenido celos de otro, nunca había odiado a nadie, ni tratado a nadie sin gracia y sin amor y sin compasión. Total compasión, total amor, total gracia ahí en la persona de Jesús. Entonces, ¿por qué se bautizó? ¿Por qué fue también bautizado cuando todo el pueblo era bautizado? Bueno, Lucas no nos da más detalles, pero Mateo sí nos da más detalles. Mateo 3, versículo 13 al 15, dice lo siguiente, escuchen. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán. Mateo está narrando la misma escena, el bautismo de Jesús.
Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo. Juan no quería bautizarlo. Juan sabía quién era Jesús. Y Juan le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Versículo 15, ahí está la respuesta de Jesús. Esta es la razón del bautismo de Jesús. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Voy a leerlo otra vez. Permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió, dice ahí Mateo 3:15. Es conveniente que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Dios ha establecido que el pueblo se bautice. Es un mandato de Dios para todos, así que yo también debo cumplirlo. Es justo que yo lo cumpla. En Isaías 53:12 leemos una profecía acerca de Jesús. Isaías 53 es un canto del siervo sufriente. Isaías 53 nos habla de que el Mesías prometido, el rey prometido, venía primero para salvar a su pueblo a sufrir. Y ahí en Isaías 53 leemos que él iba a ser desfigurado por salvar a su pueblo. Pero parte de esa profecía, en el versículo 12 dice que Jesús con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En otras palabras, se identificó con ellos, no de manera abstracta. Oh, sí, los amo a la distancia. No, se encarnó y se identificó con ellos de manera solidaria. Hay un comentarista bíblico que se llama Andreas Kostenberger, lo explica así. Escucha, dice, el plan de salvación de Dios y del envío del Mesías incluía el bautismo de Jesús por aquel que fue enviado para prepararle el camino. Aunque el Mesías no compartía con los demás bautizados la necesidad de arrepentimiento y el perdón de los pecados, se sometió voluntariamente a este acto como parte de su identificación con la humanidad y de su papel como salvador de la humanidad. Entonces, al bautizarse, no es que Jesús estaba arrepintiendo de sus pecados porque necesitaba purificarse, como todos los que escuchaban a Juan y se bautizaban. Jesús se bautiza para identificarse con nosotros los pecadores. Jesús se bautiza para solidarizarse con nosotros. R.C. Sproul lo dice de esta manera. Como Mesías, como portador del pecado, le correspondía cumplir la ley de Dios en todos sus detalles. Como portador del pecado tenía que entrar en la deuda de su pueblo ante Dios. Debía hacerse uno con ellos, entrar en el pecado de su pueblo como el Cordero de Dios. Daniel, ¿y eso qué? Mucha teoría, Daniel. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Esto es súper importante. Todos los creyentes verdaderos están convencidos que Jesús murió por ellos. Te hago una pregunta. ¿Jesús murió por ti? Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú tienes que decir, sí, Jesús murió por mí. Pero la otra parte que se descuida muy a menudo es que Jesús vivió por ti también. A ver, ¿cómo así? Jesús murió por ti, murió en la cruz pagando por tus pecados, pero Jesús vivió por ti también. La vida perfecta que Dios requiere, que tú nunca la has podido vivir, Jesús la vivió por ti. Le voy a poner esto de manera más chocante, de manera más como insultante. Si Jesús hubiera bajado del cielo siendo un adulto de 33 años y hubiera bajado en una nube y hubiera ido a la cruz, Él no podía salvarte de tus pecados. Él tenía que vivir una vida perfecta también.
la que tú no puedes vivir. Él tenía que nacer. Y tenía que ser un niño perfecto obedeciendo a sus padres. Y tenía que ser un adolescente perfecto, guardándose en pureza del mundo y de la contaminación. Y él tenía que ser un hombre joven perfecto también. Y por eso se bautizó. Entonces Jesús se bautizó porque él estaba viviendo toda la vida que era requerida por Dios para aceptarnos a nosotros. Me apoyo otra vez de R.C. Sproul, cómo lo explica, me encanta. Dice lo siguiente: sabemos que Jesús recibió el castigo que merecíamos, pero eso no es todo lo que hizo para redimirnos. Si Jesús se hubiera limitado a pagar por los pecados que habíamos cometido, eso en sí mismo solo hubiera borrado el registro contra nosotros de nuestros pecados y nos hubiera puesto de nuevo en un estado de neutralidad. No habría hecho nada para ganarnos la entrada en el reino de Dios, ya que Dios no solo requiere que nos hayamos librado de nuestros pecados, sino también que tengamos una dimensión positiva de justicia. Era tan importante para nuestra redención que Jesús viviera como que Jesús muriera. Su muerte expiatoria tuvo que ser precedida por una vida de perfecta justicia, cumpliendo cada mandamiento de la ley de Dios. Jesús sabía que para cumplir todas las exigencias de la ley tenía que bautizarse. Y aquí tenemos nuestra aplicación. Mañana es lunes. ¿Y eso qué, Daniel? Yo quiero preguntarte, ¿tú te sientes fracasado? Como una persona que ha fracasado. ¿Tú te sientes culpable por tu pecado? ¿Tú te sientes lleno de vergüenza por tu pecado? ¿Tú te sientes lleno de culpa por tu pecado? ¿Hay alguien que ha venido hoy sin esperanza de cambio en su vida, de transformación en su vida, de que algún día podrá vencer esos pecados que le acusan constantemente? Si esa es tu condición de vergüenza, de culpa, de fracaso, de pecado, estás en un buen lugar. Tengo buenas noticias para ti. Jesús vivió la vida perfecta que tú jamás has podido vivir. Jesús vivió la vida perfecta que Dios requiere para recibirte. Yo les quiero pedir que vayan conmigo en sus Biblias al Evangelio de Mateo. Y les pido que vayan conmigo porque es un pasaje chocante. Es un pasaje chocante. Mateo, en el capítulo 5. Específicamente en el versículo 17, dice Jesús: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. En otras palabras, Jesús dice, la ley sigue permaneciendo válida y necesaria para la salvación. Y Jesús dice, yo he venido a cumplirla. Mira más adelante, versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y tú dices, pues yo no he matado a nadie. Listo, ese mandamiento ya lo cumplí. Perfecto, ¿no es así? Y dice Jesús, no vayas tan rápido. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Te has enojado alguna vez con tu hermano? ¿Lo has ofendido y le has dicho idiota o cualquier otra expresión de ofensa? Dice Jesús, ok, ya eres culpable de romper el mandamiento no matarás. Hay personas que matan con cuchillo y con pistola y hay personas que matan en su corazón o con su lengua. Ya eres culpable. Sigue diciendo, versículo 27, más adelante. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Y tú dices, no, pues yo nunca he engañado a mi esposa con otra persona en otra cama. Nunca he engañado a mi esposo con otra persona en otra cama. Jesús dice, no vayas tan rápido,
Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer o una mujer que mira a un hombre, da lo mismo. Para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hay adulterio que se comete en una cama. Y hay fornicación que se comete con una cama, cuerpo a cuerpo con otra persona. Y hay adulterio que se comete en el corazón. Y si lo cometiste en el corazón, ya eres culpable. Después habla del juramento, versículo 33. Después habla de la venganza, versículo 39. Después habla de amar al prójimo y odiar al enemigo, versículo 43. Y entonces llega la conclusión en el versículo 48. ¿Cuál es la conclusión en el versículo 48, mis amados hermanos y hermanas? ¿Cuál es el requisito de Dios para recibirte? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? ¿Qué es lo que Dios exige de ti? Exactamente lo que dice ahí. Dios demanda de ti que tú seas perfecto, dice el versículo 48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Si alguien quiere ser recibido en el reino de Dios, si alguien quiere ser recibido en la presencia de Dios, que es santo, 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 que no tiene relación con el pecado, tiene que ser perfecto. Y ninguno de nosotros, los seres humanos, es perfecto. Nadie. Pero hay buenas noticias. Porque Jesús sí fue perfecto. 100% perfecto. Toda su vida fue perfecto. Nunca pecó, jamás fracasó, nunca tuvo vergüenza o culpa por el pecado. Entonces, vamos a regresar a Lucas. Hay buenas noticias. Cristo vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir. Cristo vivió la vida perfecta por ti. Así como Cristo murió por ti, Cristo vivió por ti. Ambas cosas son necesarias para tu salvación. Y lo maravilloso es lo siguiente, que sucede un intercambio, un gran intercambio. Cuando tú pones tu fe en Jesús para salvación, Dios te da gratis, sin dinero, sin esfuerzo, sin peregrinaciones, sin rezos, sin iglesia, sin cura, sin sacerdote, sin confesión, sin pastor, sin nada. Dios te da gratis, te regala la vida perfecta de Cristo. El lenguaje que usan los teólogos para hablar de eso es imputación. Te imputa la vida perfecta de Cristo. Eso quiere decir, es como que te dé una chamarrota grandota y te la ponga encima y te cubre con la perfección de Jesús. Y todos tus pecados se van a la cuenta de Cristo. Entonces ya estás perdonado, pero no solo eso, estás limpio. Y Dios te mira a ti como que si tú viviste la vida perfecta de Jesús en la tierra. Aunque no viviste la vida perfecta de Jesús en la tierra. Aunque eres un pecador que merece la condenación eterna. Dios te considera como si hubieras vivido la vida perfecta de Cristo, sin pecado, sin maldad, sin iniquidad, sin malos pensamientos, sin darle clic a esa imagen en tu computadora, sin ver esas imágenes en Instagram, sin haber engañado a tu esposa, sin haber robado a tu trabajo, sin haber odiado a tu padre. Así te mira Dios cuando tú estás en Cristo. Así te mira Dios cuando tú estás en Cristo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, todo lo que te da vergüenza en esta vida, Cristo lo llevó sobre él. Y todo lo que es perfecto en Jesús se te regaló a ti gratuitamente. Entonces, si has creído en Jesús como tu Salvador, escucha esto, tú estás unido a Él en su vida perfecta. Es como si tú viviste su vida. Estás unido a Él en su muerte en la cruz. Es como si tú hubieras muerto su muerte. Y estás unido también con Él en su resurrección. Esto es una gran motivación para nosotros los creyentes. Porque los creyentes verdaderos se lamentan por su pecado y les duele su pecado y se entristecen por su pecado. Y a veces se desesperan por su pecado. ¿Cuándo yo voy a dejar de hacer estas cosas que me avergüenzan? Y entonces el llamado de este sermón en aplicación para
para hoy mismo, si ayer viste pornografía, es mira a Cristo. Mira a Cristo. Él vivió la vida perfecta que tú no podías vivir. Mira a Cristo. Cuando estés ansioso y digas, es que se supone que los cristianos no debemos estar preocupados ni ansiosos. Mira a Cristo porque Él jamás se preocupó. Escucha lo que dice un pastor que vivió en los 1800 llamado Robert Murray M'Cheyne. Considera mucho al Señor Jesús. Por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Él es totalmente hermoso, tanta majestad infinita y sin embargo tanta mansedumbre y gracia. Y todo hacia los pecadores, aún hacia el peor de los pecadores. Sigue diciendo él, vive mucho en las sonrisas de Dios. Siente sus ojos posando sobre ti con amor. Descansa en sus brazos todopoderosos. Deja que tu alma se llene con un sentido de la dulzura y excelencia de Cristo y todo lo que hay en Él. ¿Saben, hermanos? La santificación, el vencer el pecado, el hacer morir el pecado de nosotros, no viene por darnos de látigos en la espalda y de decirnos, soy una basura, no sirvo para nada, soy una porquería. ¿Saben cuándo viene la santificación y la victoria sobre el pecado? De nosotros y de nuestra esposa y de nuestros hijos y de nuestros hermanos de la iglesia, cuando miramos a Jesús y decimos, Él vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Así que me gozo en Él y recibo el amor del Padre. Y en base a ese amor, quiero vivir para Él. Quiero vivir para Él. ¿Y qué hizo Jesús después de ser bautizado? Dice Lucas aquí que se puso a orar. Mientras él oraba, dice Lucas, varias veces en el Evangelio nos vamos a encontrar a Jesús orando. Específicamente en los momentos más claves de su ministerio. Antes de escoger a sus discípulos, pasó toda la noche en oración. En el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado y llevado a la cruz, pasó en oración también. Y aquí, después de ser bautizado, se puso a orar en dependencia de su Padre, en comunión con su Padre. ¿Y qué sucedió mientras Jesús oraba? El cielo se abrió, dice Lucas. Y esa frase significa, Dios va a dar una revelación desde los cielos. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 1 también, y en Hechos, y en Apocalipsis. Siempre que se dice, se abre el cielo, es porque Dios va a comunicar algo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Versículo 22, Lucas 3:22 dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Entonces aquí el Espíritu Santo está ungiendo a Cristo para que comience su ministerio mesiánico. Le está capacitando para su tarea como Mesías. Y la frase como una paloma no significa que el Espíritu se encarnó en una paloma o algo así. La frase significa que el Espíritu Santo descendió de manera física, visible por lo menos, y parecía como el vuelo de una paloma. Ese es el punto de la descripción aquí. Y este versículo viene en cumplimiento desde el Antiguo Testamento. Escucha lo que dice Isaías 11, versículo 1 y 2. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Está hablando de Cristo. Viene el Mesías, viene el Salvador. ¿Y cómo van a saber qué es Cristo, qué es el Mesías, qué es el Salvador? El Espíritu se va a posar sobre él. Se están cumpliendo las profecías aquí. Pero eso no fue todo lo que sucedió después de que se abrió el cielo. Sigue diciendo ahí el versículo 22. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. También esta frase tiene ecos del Antiguo Testamento, hace eco del Antiguo Testamento. Salmo 2:7 dice, del Mesías también, de Cristo, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Isaías 42, 1 al 4. Dios está hablando de su siervo, su escogido, y dice, en quien mi alma se complace.
Dios Padre se complace en el Hijo. Dios Padre se complace en el Mesías que viene a salvar a los pecadores. Jesús es el Salvador prometido del Antiguo Testamento. Y mira escucha lo que dice un comentarista llamado Darrell Bock. Él dice que esta escena del Espíritu descendiendo sobre Cristo y del Padre hablando desde el cielo, diciendo esta frase, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, es el endoso de Dios sobre Cristo. Está endosado, Él es el Mesías. Si tú hubieras estado ahí en el momento del bautismo de Jesús, quizá lo hubieras visto llegar, meterse al agua, salir. Es como otro más que se está bautizando de estos, porque él no estaba flotando en una nube, con una aureola en la cabeza, con una ropa brillante. Era un judío normal del primer siglo. ¿Cómo ibas a saber que él era el Mesías? Porque Dios lo endosó cuando el Espíritu Santo descendió y cuando el Padre habló. El Padre, dice este comentarista, aprobó a su Hijo desde el cielo y el Espíritu Santo lo ungió, viniendo sobre él. Estas acciones demuestran que Jesús es el agente por medio del cual Dios obrará para salvar a su pueblo. Entonces, venimos leyendo Lucas, ¿no es cierto? Y recordemos que Lucas escribió este evangelio para su amigo que se llamaba Teófilo. Y quería que Teófilo estuviera seguro, 100% seguro, sin lugar a dudas, de que la historia del evangelio de Cristo Jesús es verdad. Entonces, Lucas está acumulando testimonios a favor de Cristo. El ángel Gabriel, que se presentó a Zacarías, un testimonio. Zacarías, otro testimonio. Elizabeth, que quedó embarazada siendo anciana de Juan, otro testimonio. Juan el Bautista, otro testimonio. María, otro testimonio. El ángel que le habló a María, otro testimonio. José, otro testimonio. Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Después llegamos al capítulo 3 de Lucas, al capítulo 2 de Lucas al final. Simeón y Ana en el templo, otros testimonios. Y llegamos al capítulo 3 de Lucas. Y Lucas dice, y Dios dio testimonio también. Dios dio testimonio. Entonces la pregunta para ti es, ¿crees ese testimonio o no crees ese testimonio? Hay testimonio suficiente. No puedes decir, no, denme más pruebas. No, ahí está. Dijeron todas estas personas y estos ángeles, y Dios desde el cielo habló también. ¿Le crees a Dios? ¿Crees el testimonio que Lucas está acumulando para ti? Teófilo, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, si tú no has creído en Jesús, si tú no has puesto tu fe en Él para salvación, yo te ruego hoy que tú creas en Jesús. Está el testimonio del mismo creador del universo. Si tú no crees en Jesús como tu Salvador, yo te digo, ven a Jesús hoy. Dios está diciendo, Él es mi Hijo amado, no lo rechaces, no lo ignores. Es contigo, no es con tu vecino, no es con tu esposo, es contigo. Esta cosa no es solo para pastores o religiosos, es contigo, es con cada persona, con cada individuo. Ven a Cristo hoy, ven a Jesús. Te está presentando aquí, no lo rechaces, arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús. Esto no tiene que ver con edades. Chicos que están aquí, pequeños, niños que están aquí, esto no tiene que ver con edades. Allá los viejitos que confían en Jesús, o mi papá que confía en Jesús, o mi mamá que confía en Jesús. No, Dios está diciendo, este es mi hijo, cree en Él, confía en Él. Y saben, es maravilloso porque la salvación es gratis, gratis, gratis. No te cuesta ni un peso, ni una peregrinación, ni un rezo, ni una Ave María. No te cuesta nada. No te cuesta que vayas de rodillas hasta la Basílica allá en la Ciudad de México. No te cuesta nada. Ven a Cristo hoy. No tardes. Y tú dices, después. No sabes si va a haber después. El Dios Trino, Dios Padre del cielo, el Espíritu Santo bajando y el Espíritu y Cristo bautizándose, están trabajando para tu salvación, para tu rescate. Y tú me preguntas, Daniel,
¿Y si no qué? Esa pregunta es muy atrevida. ¿Y si no creo qué? ¿Y si no creo el testimonio de Dios Padre que habló desde el cielo sobre su Hijo, qué? Te espera una condenación eterna en el infierno. Y yo te suplico que no vayas allá. Porque la salvación es gratuita de parte del Dios Trino que quiere rescatarte. Y sabes, hay algo maravilloso aquí. A mí me encanta reflexionar en esto también, especialmente en mis peores días. Dios Padre dice de su Hijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Sabes? Lo que se dice del Hijo Jesucristo, se dice de todos aquellos que han puesto su fe en Él. Así que si tú crees en Jesús como tu Salvador, el Padre desde los cielos dice, tú eres mi Hijo amado, yo estoy complacido en ti. Aunque nadie se complazca en ti, aunque no tengas el amor de un Padre terrenal, aunque experimentes el rechazo, el Padre se complace en ti. El Rey del universo se complace en ti. El dueño de los cielos y de la tierra se complace en ti. Pero solamente si estás en Cristo. Porque si no estás en Cristo, el Padre no se complace en ti, está airado contra ti y te destruirá. Tienes que estar metido en Cristo para que el Padre no te destruya. Ahora pasemos al segundo punto de este sermón, la confirmación del ministerio de Jesús desde la historia. Ya vimos la confirmación del ministerio de Jesús desde el cielo. Ahora veamos la confirmación del ministerio de Jesús desde la historia. ¿Qué pensarías si yo te dijera, hey, yo soy de la descendiente de la realeza de Gran Bretaña? Espérate unos añitos y voy a aparecer en las noticias que voy a heredar el trono allá. ¿Qué pensarías tú? No sé de qué indígenas allá en Honduras es descendiente usted más bien, pastor. Si una persona dice, yo soy de la línea de la realeza, tiene que probarlo. Y una manera en que se prueba eso es hablando de la genealogía, los descendientes. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu abuelo? ¿Tu bisabuelo? ¿Tu tatarabuelo? Etcétera, 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 etcétera. Y muchas civilizaciones y muchos pueblos a lo largo de toda la historia de la humanidad han guardado registros muy cuidadosos de sus ancestros. Hay personas que hasta pueden mencionar hasta 120 ancestros antes de ellos. Y así era la nación de Israel también. Tenían registros muy específicos acerca de quiénes eran sus antepasados. Muchas familias tenían registros privados, pero también habían registros públicos al respecto. Y aquí lo que hace Lucas es confirmar el ministerio de Jesús como el rey enviado por Dios. ¿A través de qué? De una genealogía. Jesús es descendiente, pues, de toda esta gente, pero específicamente de David. Quiere decir que Él es el rey, legítimo rey de Israel. Jesús es el descendiente también de Abraham. Quiere decir que es el legítimo descendiente del que recibió todas las promesas de Dios. Dios le dijo a Abraham, a través de tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Y hasta allá al final, en el capítulo, leemos que Jesús es descendiente de Adán. Por tanto, es el legítimo representante de toda la humanidad. Mateo también tiene una lista genealógica en el capítulo 1 de su evangelio, pero él empieza con Abraham. En Abraham termina, digamos, la línea genealógica de Mateo, porque está escribiendo para los judíos. Pero Lucas termina con Adán, la línea genealógica, porque él está escribiendo para los gentiles. O sea, Jesucristo vino a salvar no solo a judíos, sino a gentiles también, a gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación.
Lucas nos dice en el versículo 23, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. Los 30 años en la historia de Israel se conoce como un tiempo propicio para empezar a ser líder o a liderar. David comenzó a ser rey cuando tenía 30 años. José empezó a gobernar Egipto cuando tenía 30 años. Los sacerdotes comenzaban su ministerio sacerdotal a los 30 años. Entonces, precisamente Jesús a los 30 años empieza la actividad de su ministerio, su servicio. Y Lucas comienza la genealogía de Jesús diciendo, siendo como se suponía, hijo de José. Y esa frasecita ahí nos da una pista, porque lo que Lucas está diciendo es, cualquier persona que la conociera en su pueblo iba a decir, oh, el hijo de José el carpintero, así lo conocían, ¿no? Pero realmente José era el papá legal adoptivo de Jesús, no era el papá biológico, porque José fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces, esta frasecita aquí, aunque hay mucho debate al respecto de esta genealogía de Lucas, esta frasecita aquí nos señala, hey, esta genealogía es de María. La genealogía en el Evangelio de Mateo es de José. Esta genealogía de aquí es de María. Es de María. Y Lucas cita 76 nombres. Y lo que quiero hacer es irlo estudiando uno por uno. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No se la cree. No es cierto, no es cierto. Hay muchas cosas que se pueden aprender de esta genealogía. Pero quisiera mencionar solamente una. Y es el último nombre de un hombre antes de que termine la genealogía. ¿Cuál es el último que se menciona ahí en la genealogía? Adán. Adán. Jesús, hijo de Adán. Jesús, hijo de Adán. Mientras estudiaba estos versículos, no dejaba de meditar en lo pasajera que es la vida. ¿Cuánto te tardas leyendo esa genealogía? ¿Cuánto nos tardamos al principio? ¿2 minutos? ¿3 minutos? ¿4? Pero ahí transcurrieron miles de años. Quizá más de la mitad de esta gente, nadie supo ni quiénes fueron, ni lo que hicieron, ni sus logros. Y me venía a la mente una y otra vez al estudiar qué pasajera es nuestra vida. Nacemos, vivimos, morimos y después nuestros nombres, ¿qué? Quedan en listas, si es que alguien se acuerda de nosotros. Yo no sé cuál es el nombre de mi tatarabuelo. Conozco el nombre de un bisabuelo. Gente olvidada ya, que pasó. Había un amigo que vivía detrás de un cementerio y cuando salía al balcón de su casa miraba el cementerio. Y una vez llegué a visitarlo y le dije, brother, qué buena perspectiva tienes del futuro aquí. Somos pasajeros, pasamos por esta tierra, dice la Biblia, como una neblina, como un soplo. Somos polvo y volvemos al polvo. Hoy estamos y después, si es que alguien nos recuerda, somos solo un recuerdo. Escucha lo que escribió un comentarista llamado J.C. Ryle. Al final del capítulo leemos una larga lista de nombres que contiene la genealogía de la familia en la que nació nuestro Señor Jesús, trazada a través de David y Abraham hasta Adán. Qué poco sabemos de las 76 personas que se mencionan ahí. Todos ellos tuvieron sus alegrías y sus tristezas, sus esperanzas y sus temores, sus preocupaciones y sus problemas, sus planes y sus proyectos, como cualquiera de nosotros, pero todos ellos han desaparecido de la tierra y han ido a su propio lugar. Y termina Ryle diciendo, lo mismo ocurrirá con nosotros. Nosotros también pasamos y pronto iremos. Y por eso quiero hablar de Adán, porque dice Romanos 5:12, por tanto, escucha esto,
tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Por medio de quién entró el pecado? De Adán. Aunque Eva pecó primero, Dios responsabilizó a Adán por el pecado. El pecado, dice Pablo en Romanos 5, hizo que la muerte entrara al mundo. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado, la muerte, escucha, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, todos somos hijos de Adán, quien pecó contra Dios, por eso nosotros morimos. Ahí en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, capítulo 3, nosotros leemos la perfecta creación de Dios y después la horrible caída en el pecado del hombre. Dios le dijo, Adán y Eva, ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, excepto uno. De ese árbol ustedes no pueden comer. Y el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente, ¿qué? Morirán. Y todas las promesas de Dios se cumplen a la perfección. Por eso hay muerte en este mundo. Por eso enterramos a gente que amamos. Por eso se mueren niños en los vientres. Por eso se mueren soldados en las guerras. Por eso se mueren personas en accidentes horribles. Por eso hay cáncer terminal. Por el pecado que entró al mundo y por el pecado entró la muerte. Y hay muchas personas hoy en día, que están queriendo evitar la muerte y no les gusta pensar de la muerte, ni hablar de la muerte, ni reflexionar acerca de la muerte. Y ustedes se han dado cuenta que nosotros incluso no decimos murió, porque es muy feo, ¿no es cierto? Se siente muy... se murió. ¿Qué decimos? Pasó a mejor vida. Se nos adelantó. Eso se llaman eufemismos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir palabras que suavizan cosas que serían muy duras decirlas. Y hay muchas personas tratando de evitar la muerte. Hay un hombre que le dicen biohacker, el que hackea la vida. Se llama Brian Johnson. Él vendió una compañía de ventas en internet por $800 millones y desde que la vendió se dedicó a esto. Escucha, este es su propósito. ¿Estás listo? Está cortito. No morir. Ese es su propósito. No morir. La revista Time le llamó el hombre que piensa que puede vivir para siempre. Se despierta a las 5 de la mañana, come su desayuno a las 6 de la mañana y su segunda comida, que es la última del día, a las 11. Toma 100 pastillas o más, seleccionadas por un equipo médico que él tiene contratado a su servicio. Tiene un régimen de ejercicios diario, que es como una tortura. Se monitorea todo en su cuerpo y tiene múltiples tratamientos físicos todos los días. Tiene un sistema que se llama sistema de prolongación de vida. Y si ustedes entran a su sitio de internet, hay un banner al final que dice, don't die, no mueras, no mueras, no mueras. Y ese banner está circulando todo el tiempo. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Sus médicos dicen que tienen los huesos de una persona de 30 años y el corazón de una persona de 37 años, aunque tiene 46. Entonces, él está diciendo, yo puedo acortar mi envejecimiento y no quiere morir. Piensa que no puede, que va a llegar el momento donde no va a morir, pero él no es el único. Hay ahora toda una categoría de emprendimientos, literalmente, emprendimientos que se llaman emprendimientos para alargar la vida humana. Sam Altman, que es el director de una inteligencia artificial que se llama OpenAI, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, todos ellos han invertido en eso. Todos ellos están invirtiendo en eso. No quieren morir. Se llama el campo científico del antienvejecimiento. ¿Lo habían escuchado ustedes antes? Campo científico del antienvejecimiento.
Y tú dices, Daniel, pero eso es nuevo, ¿verdad? Eso es algo nuevo, moderno. No, no, no. El famoso Alejandro Magno se murió buscando una tal fuente de la eterna juventud. Eso es lo que él estaba buscando en sus conquistas. Y Juan Ponce de León, en los años 1500, también estaba buscando la fuente de la eterna juventud en sus tiempos. Un manantial de donde beber para no morir o alargar su vida. Pero por más que le intentemos y que le busquemos y que le saquemos y que ejercicio y que dieta y que espinaca y que pastillas y que operaciones y lo que sea, vamos a morir. Moriremos. Y la muerte es un enemigo horrible y cruel. La muerte es un enemigo horrible y cruel. Y enfrentarse cara a cara con la muerte es duro. Pero está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Nos alegramos cuando Dios sana a alguien, ¿no es cierto? De una enfermedad. Y más que sea de una enfermedad terminal, nos alegramos. Y es bueno que nos alegremos. Pero de algo vamos a morir. De algo vamos a morir. Entonces, ¿cómo hacemos para prepararnos ante esa realidad? Mira toda esa lista de nombres, desde el nombre José hasta el nombre Adán. Todos murieron. Ya son historia, son polvo, son recuerdo nada más. Nosotros también moriremos. Ahora, yo quiero que me acompañen a Romanos 5, versículos 12 al 17, y quiero que ustedes vean con sus propios ojos esas palabras en las Escrituras. Esas son palabras de buenas noticias, esas son palabras de gozo, esas son palabras de alegría, esas son palabras de victoria. Victoria. La muerte es un enemigo horrible y no nos gusta hablar de ella, pensar en ella. Pero hay palabras de victoria para todos los que están en Cristo. Mira, voy a leer de nuevo el versículo 12, que ya lo leí, Romanos 5, 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley, versículo 13, había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó. ¿Desde quién? ¿Desde quién? Adán. Ahí está ese nombrecito otra vez. Desde Adán reinó la muerte. Hasta Moisés. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. El cual es figura de aquel que había de venir. Aquel con mayúscula. Aquel es Jesucristo. Adán es una figura de Jesús. Pablo a los Corintios les dice que Jesús es el postrer Adán. Jesús es el último Adán. Jesús es el mejor Adán. Cuando Adán, en una situación perfecta en el huerto de Edén, desobedeció a Dios y pecó, Jesús venció el pecado. Jesús es el mejor Adán. Jesús es el último Adán. Jesús es el postrer Adán. Y aquí hay buenas noticias. Porque el nombre Adán lo único que tiene que hacer al mismo tiempo de recordarnos la muerte, apuntarnos a Cristo. Adán pecó, pero hay alguien que no pecó. Adán falló, pero hay alguien que no falló. Adán fracasó, pero hay alguien que no fracasó. Se llama Jesús. Sigo leyendo, versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Adán pecó y toda la raza humana cayó con él. Cristo venció y todos los que crean en él, no importa lo profundo y lo horrible y lo sucio de su pecado, tienen victoria sobre la muerte con él.
Versículo 16. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pablo dice, Adán metió la pata, ¿cierto? Y horrible. Pero Cristo Jesús, con su vida perfecta y su obra en la cruz, ganó para nosotros la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre nuestro enemigo, la muerte. Así que nosotros reinaremos en vida por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. La muerte es nuestro enemigo, pero Cristo vino para triunfar sobre ella y dar a su pueblo verdadera vida eterna. ¿Recuerdan cuando Lázaro había muerto y que Jesús llegó a visitar a María y a Marta? Marta estaba de luto porque había muerto su hermano Lázaro, y estas son las palabras que Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y en 2 Timoteo 1:10 dice que Cristo Jesús le puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Cristo Jesús puso fin a la muerte. Así que nosotros vemos a este enemigo en la cara y recordamos a nuestro buen Salvador, Jesús. Adán nos metió en un problemón, pero Cristo es mejor que Adán y Él venció por nosotros. Y un día, mis amados hermanos, Apocalipsis dice que todo lo dormirá, que Cristo limpiará toda lágrima de nuestros ojos y que ya no habrá muerte. Anhelamos ese día en la presencia de nuestro buen Salvador Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos por la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias, Señor, porque Él vivió la vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir y jamás podremos vivir por nosotros mismos. Gracias, Señor, porque Él murió en la cruz pagando nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día abandonó esa tumba porque venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Y nosotros hoy nos aferramos a tus promesas de que quien cree en Jesucristo resucitará para estar por siempre con nuestro buen Señor, que limpiará toda lágrima de nuestros ojos y acabará de una vez y por todas con la muerte. Señor, quiero orar de manera muy especial por las personas que están aquí que todavía no creen en Jesús, Señor. Padre, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Que ellos puedan entender que por sí mismos van a la muerte, no solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual por siempre en el infierno. Pero que se aferren de Jesús, de su obra en la cruz, y que digan: Jesús murió por mí. Jesús derrotó al enemigo del ser humano, que es la muerte, y que todos nosotros aquí podamos vernos en gloria por la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Padre, salva a pecadores hoy, Señor, y santifica a tu pueblo con tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén.